Por lo tanto, la pregunta sobre por qué entonces se sigue presionando sobre el aborto legal, pues es muy interesante, y es que estas organizaciones y personas que apoyan el aborto en realidad no están apoyando la salud de las mujeres. En realidad lo que están haciendo es avanzando una agenda que tiene oscuros intereses económicos detrás, porque al final del día ahí hay un negocio. Y la verdad es que no les preocupa para nada la salud de las mujeres, porque uno nunca oye a las abortistas hablando de estas cifras y de estas complicaciones en sus discursos en favor del aborto. Doctor Juan Camilo, hablando de la salud de las mujeres, sabemos que no solamente físicamente afecta este actuar como es el aborto al cuerpo de la mujer, sino también en su salud mental. ¿Qué consecuencias tiene? Pues esto es interesantísimo porque tal vez es de las cosas que menos se habla en estas conversaciones ya técnicas y con cifras. Y hay varios estudios, para mencionarles algunos, les menciono el de los doctores Ferguson y Horwood y Bowden del año 2008, en donde hicieron un análisis longitudinal de 30 años de estudios sobre aborto, y fue publicado en el British Journal of Psychiatry, y dicen lo siguiente: dicen que el aborto es la causa de múltiples problemas de salud mental en la mujer, asociándose consistentemente el aborto inducido con incremento en las tasas de desorden mental, incluyendo estas: depresión, ansiedad, conductas suicidas y trastorno por uso de sustancias. Adicionalmente, en esta investigación encontraron que las mujeres sometidas a un aborto tenían una probabilidad del 78.6% de presentar depresión mayor, es decir, 4 de cada 5 mujeres que se someten a un aborto tienen la probabilidad de incurrir en depresión mayor. Efectivamente, pues ¿esto qué significa? Que las mujeres que llegan a estas situaciones de aborto, que en la gran mayoría o en la inmensa mayoría de los casos llegan allá engañadas, o porque les dijeron que ahí no están matando una vida, o porque les dijeron que eso no tiene nada, que es parte de su cuerpo, o porque le dijeron que es que su decisión prevalece sobre la vida de un niño que aún no ha nacido, o por cualquiera de estas mentiras a las que estamos acostumbrados en la lógica abortista. Y entonces estas mujeres se someten al aborto y después empiezan a presentar estos trastornos, y entonces empiezan durante los años posteriores a sufrir depresiones que ellas mismas ni se imaginan cuál es la razón, porque como para ellas estuvieron convencidas de que abortaron y eso no pasó nada, y solo al cabo de mucho tiempo, después de muchas terapias, después de muchas caídas, después de muchas crisis, encuentran que el denominador común de todas estas depresiones que han sufrido a lo largo de su vida tuvo que ver con ese hecho que cometieron en el momento en el que abortaron. Y ahí, varios años después, se dan cuenta de la realidad del aborto, se dan cuenta y tienen que enfrentar que lo que hicieron fue matar a su propio hijo. Y enfrentar esa situación aumenta y multiplica sustancialmente el dolor que hubieran podido sufrir en ese momento por el embarazo que estaban teniendo. Doctor Juan Camilo, en Colombia hemos visto varios casos aberrantes en los que incluso hay mujeres que han abortado menores hasta los 9 meses de gestación. El argumento de algunas entidades como Profamilia y Oriéntame ha sido el filtro psicológico, pero ¿cuáles son esos parámetros para determinar que una mujer está afectada por el embarazo para poder llevar a cabo el llamado? Esa es una muy buena pregunta, porque la verdad es que no hay un filtro psicológico ni unos parámetros, porque la lógica abortista, que es la que ha asumido la Corte en los últimos 15 años, lo que ha demostrado es que lo que ellos están interesados es en quitar las barreras de acceso al aborto. Y les parece que una valoración psicológica o psiquiátrica adecuada de una mujer es innecesario, porque ahí entonces lo que hace es dilatar en el tiempo la oportunidad para practicar el aborto. Y como esta lógica abortista lo que busca es que apenas la mujer decide matar a su hijo, la tienen que coger en caliente y hacerle el aborto antes de que cambie de opinión, porque muchas cambian de opinión si uno les da tiempo suficiente. Entonces,
en este momento la única valoración que hay que hacer es la de un médico, de un profesional de la salud, que hemos visto, por ejemplo, en el caso de Juanse, la profesión de ese profesional de la salud era terapeuta ocupacional. Entonces, con el concepto de esa persona en una conversación de 15 o 20 minutos, en donde de alguna manera se determine que la mujer está estresada o tiene algún tipo de molestia o sufre algún tipo de preocupación por su embarazo, entonces en ese momento ya queda demostrada la causal de aborto por amenaza a la salud física o mental de las mujeres. Y la verdad es que hoy no hay ningún límite. Entonces, si una terapista ocupacional o una psicóloga o inclusive un médico que no esté especializado en psiquiatría deciden que hay un eventual riesgo, no lo tienen que documentar, no lo tienen que sustentar, no tienen que seguir ningún procedimiento técnico, médico, para diagnosticar, por ejemplo, una depresión grave o, por ejemplo, ideaciones suicidas o, por ejemplo, un cuadro clínico que sea considerablemente importante y que de verdad refleje una amenaza para la salud mental de las mujeres. No lo hay. Hoy con el simple concepto en una hoja, en un párrafo, que además es un formato que ya tienen en Profamilia y en Oriéntame, con eso es suficiente para destrozarle la vida a la mujer. Porque lo que sí está documentado son todas las secuelas mentales y físicas que tienen las mujeres que han pasado por el aborto. Y es impresionante el drama que estamos teniendo en Colombia de salud pública, porque todas estas mujeres que experimentan estas secuelas mentales, pues están confundidas y no saben qué hacer. Y después de haber sido engañadas para hacer un aborto, pues no cuentan con ningún acompañamiento que les indique y les oriente que eso que hicieron generó una herida adicional en su mente y en su cuerpo y que requiere ser sanada posteriormente. Entonces, en realidad, hoy por hoy, las únicas organizaciones que están asistiendo a las mujeres que han pasado por estos traumas y que tienen secuelas de los abortos inducidos son, en verdad, las organizaciones pro vida. Y con eso pues se demuestra que efectivamente las organizaciones pro vida son las únicas que están atendiendo y respaldando a las mujeres en todo este drama del aborto, porque las abortistas lo único que quieren es que aborten rápidamente, le sacan su dinero, le sacan a su bebé y las dejan abandonadas.